Él está en la ciudad de Santa Cruz. Leonardo, buenas noches, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Radio Deseo. Si por favor te puedes presentar para el público. Muy buenas noches, María, muchas gracias por la llamada. Soy Leonardo Tamburini, soy abogado, vivo en Santa Cruz de la Sierra. Trabajo en una organización nueva que se llama ORE, Organización de Apoyo Legal y Social, que trabaja con pueblos indígenas. Y también soy activista en defensa del medio ambiente, formo parte de una plataforma ciudadana acá en Santa Cruz que se llama Plataforma de Defensa del Medio Ambiente y Bolivia. Vivo hace 25 años en esta ciudad. Leonardo, antes estabas tú a cargo del CEGIS. ¿El CEGIS ha muerto? ¿Ha sido No, disuelta como organización? no, el CEGIS está muy fuerte, digamos, es una organización que tiene 42 años de vida y yo creo que es una de las organizaciones más importantes que tiene la democracia boliviana. Es una organización que ha nacido acá en Santa Cruz de la Sierra. Yo fui director ejecutivo entre los años 2006 y 2012. Yo entré a trabajar en el año 1997, trabajé más de 20 años, salí el año pasado con un periodo de unos 3 años que estuve por fuera. El CEGIS es una institución de abogados defensora de derechos humanos que ha sido protagonista de muchos procesos en los que ha asesorado, digamos, desde la parte legal, desde la liberación de comunidades cautivas, la titulación de los territorios indígenas. En una región, la asesoría en la Asamblea Constituyente, por decir lo último, digamos, ¿no? Por no decir lo que era la asesoría en épocas de dictadura a presos políticos. El CEGIS es una organización que ha tenido de manera más o menos permanente una presencia en todo el oriente, en las principales ciudades del oriente boliviano donde hay población indígena, y ha empujado desde ahí, ha asesorado los procesos de titulación de tierras, ¿no? En Riberalta, Trinidad, Santa Cruz de la Sierra, y tuvo en un momento también una oficina en la ciudad de La Paz, también en Monteagudo, acá en el Chaco Chuquisaqueño. ¿Y a qué se debe tu separación del CEGIS? No estoy separado. Creo que era después de tantos años, era hora quería conformar algo nuevo, en donde, digamos, hay cosas el CEGI es una organización también tradicional, mucho más rígida, es una organización que forma muchos cuadros, muchos chicos que salen de la universidad pública, también de algunas privadas, y también, por supuesto, a los pueblos indígenas y a los campesinos, ahora ya no tanto, yo creo que son públicas las rupturas que ha habido con el movimiento campesino de parte de la organización. Y bueno, era un proyecto propio, algo que también articule con el CEGI. Yo trabajo, digamos, dialogando mucho con la institución. Es una institución en la que me debo porque ahí me formé. Yo vine prácticamente a Bolivia como abogado junior desde Italia, porque yo no vine directamente de la Argentina, de donde provengo, y toda mi experiencia, digamos, la hice en la institución, y es una institución a la que tengo mucho cariño, es muy valorada y que trabaja en una región muy complicada, en una región en donde los derechos que defiende ponen permanentemente en riesgo a su personal, ¿no? Cuando viaja a campo. Esta es una región que históricamente pertenece a un sector que ha oprimido a los pueblos indígenas y que eso se ha transformado de una u otra forma, pero continúa, y por lo tanto no son temas sencillos los que aborda, digamos. Por eso cuando se ataca o se la descalifica por el rol que cumplen personas que han salido de la institución y que han ido a cumplir otras funciones, y se la asocia o se las vincula, olvidan que la institución sigue trabajando, sigue viajando a campo a partir de sus propios funcionarios y que se expone todo el tiempo, digamos, en una región complicada.
Yo hago un trabajo un poquito ahora parecido, pero no tan comprometido y tan metido así como lo sigue haciendo el SEGI. Yo estoy haciendo estoy tratando de extender, digamos, la visión indígena en uno que son las preocupaciones principales de esta región, que es el tema medio ambiente, recursos naturales, que fue por años patrimonio de técnicos, entre comillas, y creo que es hora que los pueblos indígenas, las autonomías indígenas, los territorios indígenas gobiernen desde su propia mirada el patrimonio natural que tienen, ¿no? Porque hubo por muchos años una disociación entre lo que era la propiedad o de la tierra y la reivindicación indígena al territorio con lo que era toda la cuestión ambiental, que parecía una cuestión de técnicos especializados, y creo que eso ya no es más así. Y yo trato desde mi organización de asesorar y preparar a los compañeros para que asuman el gobierno también de eso que es su patrimonio natural, con una visión propia, cultural, política, no tanto técnica ni... Entiendo, entiendo. Estamos con Leonardo Tamburini. Él fue director del CEGIS en un momento muy difícil, que es el momento de la represión contra la marcha en defensa del Tibnis. Pero el CEGIS fue duramente perseguido por el movimiento al socialismo, a pesar de que muchos ministros, luego del movimiento al socialismo, fueron parte del CEGIS, como la exdiputada Rivero o como el exministro Carlos Romero y otros. Leonardo, el motivo por el cual te estoy llamando y hago esta aclaración para que la gente entienda que no es que yo me he ido a hablar con un masista, por si alguien no te conoce, ¿no? Tú has sido un duro crítico y has recibido una crítica también muy dura y muy personal cuando chaparina, cuando la represión a la octava y a la novena marcha en defensa del Tibnis. Yo quiero pedirte primero que si pudieras ayudarnos a hacer un retrato, un perfil del nuevo ministro de Planeamiento, Branko Marinkovic. Bueno, yo quiero aclarar a la audiencia también que María me llamó y no me dijo qué cosa me iba a preguntar. Y por supuesto yo, como muy leal a ella, como soy, no le pregunté nada, ¿no? Me sorprende la pregunta. Primero hay que decir que sobre lo primero que decías es verdad, también a mí me tocó en mi gestión sufrir el asalto y la destrucción de la biblioteca y buena parte de las oficinas de Santa Cruz por parte de quienes protagonizaron el golpe cívico prefectural que se les llamó de 2008, ¿no? Cuyo cerebro fue Branko Marinkovic, ¿no? Yo vi desde la distancia porque tuvimos que desalojar toda la oficina cuando nos comunicaron que venía una horda que estaba saliendo del INRA. Nosotros estamos a unas 10, 15 cuadras. El INRA está en el casco viejo, digamos, de la ciudad, y el CEGIS está en línea recta con la catedral a unas 10, 12 cuadras. Eso nos hace, el INRA está cerquita de la catedral. Vinieron inmediatamente a primeras horas de la tarde, ¿no? Por lo tanto, digamos, además de otros hechos personales que sufrí, persecuciones también, asaltos, incendios que sufrió el CEGIS en la oficina de Riberalta en el año 2005, persecución. Nosotros, a una persona que no es muy grata, creo, porque vi ese acontecimiento que fue la toma del ABT que hicieron ustedes, no me acuerdo, pero fue... y que lo llamabas insistentemente a Cliver Rocha. Cliver Rocha era nuestro compañero responsable de la oficina de CEGIS Riberalta. Y fue después funcionario del Viceministerio de Tierras, cuando Alejandro Almaraz, y después, bueno, fue director del ABT, pero Cliver Rocha lo tuvimos que evacuar de emergencia de la oficina, era responsable de la oficina Riberalta porque estaba amenazado de muerte y asaltaron la oficina, la incendiaron. Lo mismo pasó con la de Trinidad, no la logramos desalojar a tiempo, no lograron tomarla, digamos, ¿no? Nos trasladamos poquitos días antes porque sabíamos que todas las oficinas del CEGI iban a ser asaltadas el 2008. Estamos hablando de septiembre del 2008. Cuando Branko Marinkovic acá era
el poder real, digamos, era el comité cívico, era el que gobernaba y era el eje principal de esta zona del CONADE, o CONALDE que se llamaba, cuyo también cerebro era don Leopoldo Fernández, ¿no? Pero era Branko Marinkovic el protagonista de todas estas acciones, fue uno de los que digamos, presionó para desconocer los resultados del referéndum revocatorio y fue el que inició la sonada en todos los departamentos, incluso se sabe que fue uno de los que, de la idea de cortar el suministro de gas al Brasil, ¿no? Que fue una de las cosas que también hizo que intervenga la comunidad internacional. Ahora, yo te tengo que decir la verdad, yo también sobre todos estos hechos, pese a que han sido graves y que las diferencias y las brechas y las fisuras se mantienen en varios casos, nosotros también y en lo personal he sabido dar un poco vuelta a la página, digamos. Yo creo que hay que construir también sociedad y hay que construir país con una visión, con una mirada, pero yo creo que al final también muchas cosas aprendimos y las supimos superar. Digamos, el CEGI salió de ese entuerto y como te decía, eso fue el 2008 y el 2011 estábamos en la picota del otro lado, ¿no? Del MAS. En donde también no nos asaltaron, pero también nuestro financiamiento se vio casi duramente, digamos, afectado. Tuvimos denuncias como no sé cuántas denuncias había, todos los días había listas en el Parlamento para la expulsión. Yo sabía que incluso tenía un decreto de expulsión firmado, que estaba acá en la mesa para la firma personal. Y bueno, la persecución me empezó a venir del otro lado, ¿no? Así, pero de casi, no igual, porque nunca va a ser igual, pero de manera muy dura. Nuestro director, a mí me sucedió Hernán Ávila Montaño, que es un sociólogo vallegrandino que trabajó muchos años en Mojos y fue elegido después de mí. Él estaba en Chaparina, él fue golpeado, él fue duramente reprimido, secuestrado en los buses, etcétera. Bueno, creo que la gente un poco conoce la historia de Chaparina. Él fue uno de los que estaban en ese momento en la marcha. Y por lo tanto, digamos, también tenemos el CEGIS un poco que sufrió toda la época de la violencia terrateniente, que un poco representada por mí, por poner un ejemplo, en ese momento. Y después pasamos a ser los perseguidos por el MAS, en donde, digamos, un poco Hernán era también la cabeza y yo también, porque fui el que públicamente marqué muchísimas disidencias y diferencias. Y te lo quiero decir así, con el más absoluto respeto y cariño, lo hicimos, si uno pudiera acceder a las grabaciones de ese momento, lo hicimos en el más absoluto respeto y lealtad a un proceso histórico y un proceso político del cual nosotros nos sentíamos parte, incluso también yo en lo personal, digamos, ¿no? Nos parecía que los errores con relación al TIMNIS y varios otros que vinieron después no condecían, no tenían nada que ver con el proceso político que había hecho posible la constituyente, la constitución y muchas otras cosas que vinieron después. Pero bueno, después ese gobierno, bueno, yo creo que el análisis nuestro es que en el bloque de poder se operó la expulsión prácticamente de toda una línea importante que era representada por los pueblos indígenas de tierras bajas y otros intelectuales también, los librepensantes llamados así, que fueron saliendo de a poco, y creo que ese gobierno quedó al final con lo más elemental, de lo más pragmático, de lo más duro, de lo más... volviendo ese gobierno en una cosa que no tenía nada que ver con el 2006. Pero volviendo a Branco, yo decía también, cuando él llegó acá después del conflicto el año pasado, se lo notaba otra persona también. No, no es que yo quiera justificar nada, no lo conozco, es un tipo que no sé quién será, es un empresario, yo nunca lo vi en mi vida, pero está claro que no volvió con el discurso con el que se fue, ¿no? Es una persona de derecha, es una persona claramente, está al otro lado de las antípodas de lo que mucha gente piensa, digamos, no sé si el MAS, qué sé yo, pero
Está claramente de otro lado, pero es se ha vuelto un político que ha bajado su nivel de agresividad, un político aparentemente más inteligente. Acá al aeropuerto lo fue a recibir Camacho, lo fue a recibir lo más, digamos, visible del conflicto del año pasado, también un poco lo más conservador, y claramente marcó diferencia, se alejó, ¿no? O sea, le puso una barrera, los enfrió a todos y se vinculó a esto. Yo no sé ahora, digamos, bueno, si fuera inteligente no sé cómo se mete a este gobierno, pero bueno, no son decisiones personales. Pero digamos, es un empresario es dueño de una de las industrias más importantes aceiteras de aquí, tienen aparentemente muchas tierras. En la época de inicios del Evo le fue afectada una que se llama Yasminca, que se la revirtieron, pero quedó con varias otras dentro del territorio guarayo, aparentemente, según dicen, no me consta, pero la huida de Branco tuvo que ver con, primero, por haber protagonizado actos de sedición, en segundo lugar, el pacto fue que él se iba, pero le mantenían, dejaban tranquila a su familia, era el costo un poco, ¿no? Dejaban tranquila a su familia y dejaban sus empresas también, no se las tocaban. Por eso es que la otra propiedad que se llama Laguna Corazón, donde hay una laguna que es del pueblo guarayo, se la mantuvieron, no se la quitaron. Ya Almaraz no estaba en el viceministerio, por tanto también eso explica por qué se quedó con esa propiedad. Y la empresa aceitera Rico, que es de él, también entiendo que no se la tocaron y su familia siguió viviendo. Digamos, el costo un poco fue su exilio, entre comillas. Te digo que así, en lo personal y hablando francamente, a mí en lo personal sorprendió. Yo pensé que iba a venir, lo iban a esperar en el aeropuerto en Andas, y iba a ir Camacho, le iba a entregar la Biblia y no sé cuántos textos religiosos, y se iba a arrodillar y acostar y revolcar en la catedral. No sucedió nada de eso. Se recluyó un poco, opinó muy poco, y aparentemente probablemente haciendo algún tipo de asesoría y tuvo algún acercamiento con Doria Medina, con Yanine Áñez, qué sé yo. Y creo que quiere jugar un rol también en la política regional, según se ha dicho estos días, pero digamos no parece ser de la línea de los digamos de lo que se esperaba y de lo que él hizo y protagonizó en el 2008. El recuerdo ese, digo, las personas cambian, maduran, qué sé yo. Eso es lo que te puedo contar, María. Me sorprendés porque tampoco lo conozco mucho, digamos, porque estoy hablando cosas sueltas. No, pero lo que nos interesa es justamente el perfil político y creo que has hecho un aporte muy importante. Leonardo, ahora quisiera entrar al tema en el que seguramente tú estás más de lleno, que es la emergencia ahorita ambiental o como le llamaríamos en Santa Cruz. Es increíble que el año pasado estábamos en una emergencia parecida, el país no tiene ninguna capacidad de tomar conciencia de eso. Quisiera que nos expliques qué es lo que desde el punto de vista ambiental está pasando ahora en Santa Cruz. Bueno, hemos entrado otra vez, como creo que esta radio se escucha, me imagino, en el occidente sobre todo, en La Paz. Ustedes saben que a partir de mayo o junio entramos en el periodo de seco, de ausencia de lluvias, y eso asociado a otras condiciones ambientales típicas de estos años, de estos últimos años, que son muy elevadas temperaturas combinadas con heladas cada vez más fuertes. Sures, por ejemplo, hemos tenido casi un récord de viento sur, que es cuando llega el frío, y de heladas. Eso hace que te haga caer, que digamos que se deposite mucho material orgánico seco, que después con el calor se vuelve un factor de combustión muy fuerte. Digamos, esto es una cuestión, entre comillas, natural, pero también generada por digamos, desmontes o chaqueos que no solamente se provocan a partir del mismo fuego que la gente inicia, sino también por chaqueos anteriores en donde se le ha quitado ya la capacidad, por falta de árboles, la capacidad al suelo de mantener o de retener humedad.
Entonces lo vuelve prácticamente una especie de calamina, en que eso uno le tira un huevo y empieza a hervir, digamos. Por lo tanto, es cualquier elemento, incluso no asociado con un factor humano, eso inmediatamente combustiona. En los últimos 2 meses hemos tenido múltiples focos de calor en varios lugares, sobre todo en el Parque Nacional Otuquis, que está al extremo sureste, donde ustedes ven que Bolivia hace como que se cae hacia el Paraguay. Bueno, hacia ahí, eso es todo un reservorio de agua dulce impresionante, donde está Puerto Bus. De esa zona ha entrado en realidad desde el Paraguay el incendio, ¿no? Y ahí no hay bosque alto tropical, hay fundamentalmente abayoy, que se le llama, que es un bosque bajo, o pastizales que se queman muy fácilmente. Por suerte eso, o sea, por un lado eso recupera. El problema es que hay mucha fauna anfibia y terrestre que no puede refugiarse del fuego. Y esa fauna es fundamental en el ciclo biológico de esa zona misma y de las ciudades también, porque son los principales controladores biológicos de todo lo que son insectos, digamos. Después nosotros vemos, por ejemplo, un efecto directo de la desaparición de ciertas especies de fauna tiene que ver con las langostas. Tenemos varios procesos de ingreso de langostas, sobre todo desde Argentina, desde los campos argentinos, que están absolutamente deforestados, y por lo tanto se le ha quitado total capacidad de prevenir este tipo de fenómenos. Entonces las langostas entran y no solamente se llevan los cultivos, sino que atacan así de manera la piel, y no hay bosque, no hay nada que lo esté frenando. La otra zona es la zona del Pantanal más al norte. Ha habido incendios muy grandes, pero también que provenían del Brasil. Pero también hay otros focos de calor. Yo el otro día estaba chequeando, te digo, hace 2 días, y estábamos hablando de unos 1.800 focos, o sea, por lo menos 3 veces más que el año pasado. No eran incendios todavía, como sucedió el año pasado, eran solamente focos. Pero en áreas protegidas, en estas dos, en la zona del Chaco, en el Ñembihuazu, que es un área de importancia ecológica y cultural de los guaraní, que está en Charagua, en la autonomía indígena de Charagua, en el Pantanal, que es el área natural de manejo integrado San Matías, y también había, bueno, lo que sí muy fuerte y se veía era Samaipata, el Fuerte, que es un área protegida también, dicen que producto de los bloqueos, y también en el Tunari, ¿no? El Parque Nacional Tunari, que está ya en el oriente, digamos, si está bien, está en Cochabamba, está en el oriente también. Asociado a esto, por supuesto, está el inicio de lo que son los cultivos, y la preparación de los terrenos para cultivos, que se lo hace a través de chaqueo de desmonte. La ABT ha aprobado un manual hace unos 2 meses para planes de ordenamiento predial, en donde se le da una nueva vuelta de tuerca a profundizar el desmonte y el chaqueo sobre bosque, sobre todo, y es un manual de carácter nacional. Y como te decía, además de este que te cuento, que es natural, es el de la acción humana. Y bueno, el año pasado yo creo que nos hemos quedado afónicos, nos hemos quedado, no sé, creo que ha sido también la antesala del conflicto, el conflicto por el ambiental de los incendios, es pedir la abrogación de la normativa que hace posible, que incentiva los incendios. Y este gobierno, dime. No, eso no se ha dado. No solamente que no se ha dado, sino que se ha aprobado otra normativa que refuerza la anterior. Acá estamos hablando de que se aprobó, además de otras, digamos, pero se aprobó la norma sobre el manual de plan de ordenamiento predial. Este año se aprobó, además, ya definitivamente por la gobernación del Beni, el plus del Beni. Y se han aprobado otras normas de política, como por ejemplo autorizar la utilización de transgénicos para eucaliptus, para generación de bosque implantado sobre áreas deforestadas, en vez de posibilitar la restauración natural.
Eh, y bueno, además, la otra cosa, María, importante también que te quería señalar es son las normativas. O sea, acá se ha hecho cargo de este gobierno, del área de tierras, los principales asesores del sector agropecuario. Porque uno podía cuestionar el año pasado de que tenía, una cosa es uno estar aliado a los empresarios, otra cosa es ser los empresarios. Una cosa es ser el que te lava y te prepara el puñal para que vos mates, otra cosa es el que lo hace materialmente, ¿no? Y bueno, en este caso estamos con los autores materiales, los que están a cargo del Estado. Y en enero nos hemos enterado hace poco que en enero de este año, este gobierno ha violado el referéndum constitucional del año 2009, que por un más de 85% la población boliviana le dijo que las propiedades agrarias iban a medir como máximo 5.000 hectáreas. O sea, el Viceministerio de Tierra ha sacado un instructivo en el cual, para el INRA, en el cual prácticamente le está instruyendo que las propiedades que sean de más de 5.000 hectáreas, pero que sean de posesión anterior a la Constitución, sean reconocidas y validadas, ¿no? Aplicable al saneamiento y aplicable al registro de tierra. Entonces, bueno, hubo una catástrofe nacional el año pasado, fraude, etcétera, por el no respeto al referéndum del 2016. Tenemos ahora otro gobierno que está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que se está aprovechando la coyuntura electoral y la dureza de la pandemia de un gobierno que aparenta que no está gobernando, pero que sí tiene los objetivos ecocidas absolutamente claros y sí está avanzando en ese sentido? Sí, 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 absolutamente. Han puesto los referentes, por eso yo creo que en el Ministerio de Planificación que ha ido Branko Marinkovic, están armando todo para quedarse. O sea, no es extraño que Óscar Ortiz esté también en el Ministerio de Hacienda. Ellos están trabajando toda la estructura de lo que va a ser el post más y a partir de ellos. O sea, eso es clarísimo. Están trabajando por el desgobierno tiene que ver con que están preocupados por armar su estructura para que lo que va a ser la post pandemia y su gobierno. Uh-huh. Estamos con Leonardo Tamburini, un hombre que está, que la vida entera en lo que nos está planteando, no es una improvisación. Leonardo, quisiera aprovechar para que nos digas desde tu análisis qué es lo que ocurrió en Santa Cruz, en el escenario político cruceño el año pasado, entre octubre y noviembre del año pasado. En el conflicto. Bueno, a ver, yo creo que ha habido, yo saqué un artículo en el que creo que el conflicto del año pasado hizo posible el surgimiento de nuevos actores en el escenario político regional, sobre todo de Santa Cruz. Yo creo que el protagonismo en en el conflicto cruceño que tuvieron los jóvenes, además el factor, digamos, que fue el haber vivido toda la movilización previa cuando los incendios, explica la contundencia del conflicto, la contundencia de la medida del paro. Digamos, esta medida no fue convocada por el Comité Pro Santa Cruz, pero la contundencia, la espontaneidad y digamos, el nivel de acatamiento que tuvo el paro en Santa Cruz, que fue impresionante, tuvo que ver con lo que se sufrió, porque había que haber estado aquí todos los días para ver el nivel de movilización que tuvo el movimiento ambientalista todos los santos días durante los incendios. Y esos actores fueron de una u otra forma por el comité y estos que se encaramaron tapados. Yo digo, no fueron neutralizados, fueron tapados. Esa organización existe. Hay múltiples jóvenes que no son, o sea, habría que hacer ciertas diferencias. Yo creo que hay un sector de jóvenes que se ligaron al tema ambiental, pero que no provienen de ahí.
jóvenes, por ejemplo, estas agrupaciones Ríos de Pie, estas agrupaciones que se les llamaron las plataformas del 21F, etcétera. Esas fueron muy activas durante el paro, pero digamos, eran plataformas que tenían digamos, su zona de confort era el Comité Pro Santa Cruz y ciertos partidos políticos y una visión. Había otro sector mucho más duro, que es el que se cargó el conflicto encima, que fueron la plataforma en la donde yo estoy, la plataforma del medio ambiente y la vida, que conformó una asamblea por los bosques, en donde está Mujeres Creando, en donde están los grupos universitarios de varias carreras, donde está CODAPMA, donde están varios grupos que se rearticularon, que habían nacido cuando lo del TIPNIS y que se volvieron a juntar nuevamente. Todos esos desarrollaron una capacidad impresionante de movilización y fueron los que pusieron en el tapete el tema ambiental constantemente. Esa fue la antesala del conflicto propiamente dicho. Conflicto propiamente dicho, yo te puedo decir, tuvo digamos, a ver, el problema, yo digo desde mi punto de vista, el problema fue la convocatoria. Nosotros, como varios otros grupos que nos movilizábamos y que estábamos de acuerdo con el paro, no estábamos de acuerdo con su conducción. Había un montón. Por eso es que en este momento existe, ustedes ven, la disparidad también de apoyo a ciertos líderes que surgieron de ese conflicto, digamos, porque les reconocen por un lado el rol que jugaron, pero después la conducción y lo que hicieron después no. Digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran base que fue posible gracias a esta movilización que se mantiene. Yo creo que el conflicto ese de octubre-noviembre ha generado una corriente muy importante, muy ligada al tema ambiental, pero que tiene una propia visión de la ciudad, una propia visión del país, una propia visión de la región, que no es la de los sectores tradicionales, que no es conservadora, que es feminista, que es ambientalista, que es libertaria, que es compuesta por jóvenes que vienen de varias líneas políticas convergentes, digamos, ¿no? Yo creo, eso es lo que yo más rescato de ese paro, más allá de todo lo conocido, digamos, ¿no? Que fue el fraude, el cuestionamiento, etcétera. Estos sectores yo creo que son un gran capital que se ha logrado en ese conflicto, porque son los que pueden nuevamente levantar las banderas que el MAS o el llamado, que se llamó proceso de cambio, pero el MAS y ciertos sectores populares o dirigencia de sectores populares abandonaron. Esas son las que se pueden recoger. Entonces, en ese contexto yo digamos, he estado inmerso en esa movilización y por eso, digamos, también muy comprometido con los derechos humanos, pero con los derechos humanos, digamos, desde una mirada más política que la que, no sé, por poner un ejemplo, se esgrimía o se esgrime hoy en día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, condenamos las masacres de Sencata y de Sacaba, pese a que las movilizaciones eran violentas, que sus demandas podrían haber sido legítimas o no, que estaban defendiendo lo que sea, pero la muerte sistemática de seres humanos, de campesinos, con explicaciones absolutamente fuera de lugar, son violaciones flagrantes a los derechos humanos, previo un decreto de impunidad, ¿no? Así como también denunciamos con la misma contundencia y la misma fuerza la violación a los derechos humanos que cometió el gobierno de Evo Morales, lo hacemos con ¿no? Con este gobierno. Así como otras, como el encarcelamiento de personas antiguos, talibanes, no me acuerdo qué se les llamaba, guerreros digitales, ¿no? Por el solo hecho de tirar información que puede ser falsa o no, pero es una persecución igual política, con la misma fuerza también que nos defendimos o defendíamos a quienes opinábamos distinto en el anterior gobierno. Yo creo que hay una mirada, y claro, por supuesto, tomando en cuenta los grupos que están en estos colectivos,
con una posición claramente feminista, yo creo que ese es uno de los factores que nos dividen de estos otros, digamos, ¿no? Que nacieron también en este conflicto. Porque son, sí, estos otros, digamos, son pro vida, digamos, son pro una mirada que no muy ligados a la Iglesia Católica, digamos, ahí no encontramos coincidencias, digamos así, ¿no? Entiendo. Ahora, para ir cerrando, Leonardo, que es muy interesante la lección que nos estás dando, y te digo que es importante que estas voces se escuchen en La Paz, porque hay una distancia, los medios de comunicación no ayudan a entender muchas cosas. Quisiera que me digas cuál es la lectura que tienes de este momento político que estamos viviendo. Yo personalmente creo que las elecciones no van a resolver nada. Precisamente, por ejemplo, nada de lo que plantea la plataforma medioambiental se va a resolver en las elecciones. Ah. Nada de lo que plantea el feminismo se va a resolver en las elecciones. Los pueblos indígenas están súper devaluados de cara al proceso electoral. Entonces, quisiera, pero al mismo tiempo creo que el MAS ha recuperado base social popular porque, por la fascistización de este gobierno conservador. Entonces, quisiera que me cuentes cuál es la lectura que tienes tú desde Santa Cruz, cómo ves este momento, ¿crees que vamos a llegar realmente a las elecciones? ¿Cuál es tu visión? Yo más que darte una visión, sí, te agradezco muchísimo que nos des voz, digamos, a explicar cómo fue el conflicto del año pasado, porque desde Occidente se lo ve, bueno, Santa Cruz la maneja Camacho, él decía, nada más lejos de la realidad que eso, nada, nada. Acá fue prácticamente un movimiento de autoconvocatoria, ¿no? Porque la gente estaba harta y la gente había sufrido mucho, todos sufrimos mucho con los incendios. Entonces, el nivel de acatamiento fue tan espontáneo y tan contundente que el comité cívico no se puede apropiar de nada, ¿no? De nada de eso. Y ahí, como te digo, hay un mapa de actores aquí que es muy interesante estudiarlo porque si no uno comete errores en el análisis también. Yo este momento lo veo claramente el más, es el que más ha capitalizado en este último tiempo los tremendos errores y como vos decís, la orientación. Yo siento, yo llegué acá al 95 y yo he visto cómo se gobernaba antes y claramente se está haciendo casi exactamente lo mismo que antes, ¿no? Lo que te quería plantear, no sé si es un análisis, pero sí por lo que yo abogo, digamos. Yo creo que sí, por más que, como vos decís, la elección no va a resolver, pero es un ejercicio que hay que hacer, lamentablemente. Ahí es un ejercicio al que tenemos que apuntar. Tenemos que apuntalar a la institucionalidad también, por más que este gobierno se haya fascistoideado, que la presidenta Áñez sea de lo peor, pero en este momento me parece a mí que es muy peligroso atacar las instituciones públicas. Digamos, las instituciones hay que cuestionarlas, pero de manera constructiva para que nos garanticen que es la tormenta en la que estamos, la podamos pasar. Porque tenemos tormenta política combinada con tormenta sanitaria, es una tormenta perfecta, como dicen. Entonces, y no había de manera, bueno, sí, se está viendo también con la económica, porque el año pasado, María, teníamos una crisis ambiental y teníamos una crisis política, pero no teníamos crisis económica. Y este año la crisis ha llegado así de lo más duro. Entonces yo este momento lo veo como que el MAS es el que más ha capitalizado los errores, ¿no? Es el que más se ha fortalecido, donde sus movilizaciones son cada vez más contundentes. Se les ha entregado en bandeja al MAS. Además, yo creo que han elegido dos candidatos que no generan, digamos, tanta ripideces como podría haber sido la elección de, qué sé yo, ni que hablar de Juan Ramón, digamos, pero de otro que esté tirando discursos que encrispen, digamos, encrespen también la coyuntura. Son personas que generalmente han sido los dos, digamos, los dos más tranquilos, digamos, del gabinete de Evo Morales, además los dos que
de una u otra forma tienen algo que decir o mostrar, no han dicho ni han mostrado nada, por lo tanto eso ha hecho que este gobierno no tenga contra quién estrellarse, ya, por lo tanto su caída ha sido mucho más en picada últimamente. Desde acá, desde Santa Cruz, se ve que, digamos, la movilización es dura, se ve también aún más cohesionado, y yo creo que no es así, creo que hay varias líneas, digamos, que tienen. Es más, el bloqueo creo que no sé hasta qué punto era una decisión unánime, por más que Evo Morales a través de sus Twitter, digamos, valida la movilización, no sé hasta qué punto eso es darle cobertura más que él estar impulsándola. Y, y creo que el que también con su silencio, pero por contrapartida, el que más ha caído en este último tiempo es, por ejemplo, como digo, Camacho, digamos que con todo lo que ha hecho al principio, por más que ahora se haya callado, se haya guardado, haya estado haciendo trabajo social acá en la región y tenga apoyo, digamos, no repunta, ¿no? Y y creo que Mesa, digamos, con sus aciertos y desaciertos, en esta región es muy resistido, pero creo que todavía otra vez parece ser, frente al daño a sí mismo que se está haciendo la candidata a presidenta, parece que otra vez va a ser la alternativa, digamos, porque no le veo otro que Tuto Quiroga no levanta, ¿no? Creo que estamos en una coyuntura, creo que el bloqueo ha sido una medida totalmente desacertada, ha sido criminal en este momento, ha sido, o sea, mundialmente repudiada, y los propios organismos internacionales en ese sentido han jugado otra vez un papel importante y como te digo, dentro del mismo más el bloqueo era resistido y creo que va a ir, de a poco va a ir desmontándose, digamos. No es una medida que le beneficie a mí me parece, ¿no? No es una, pero lo ha hecho más vulnerable el gobierno, le ha hecho más daño y por lo tanto algún rédito han sacado de esto, ¿no? Y han mostrado fuerza, ¿no? Han mostrado músculo. Como que es el único partido, movimiento que tiene capacidad de movilizarse, que de capacidad de poner gran cantidad de gente en las calles, como ninguno de los otros, ¿no? En esta coyuntura no ha habido una marcha que salga a respaldar este gobierno, no ha habido una marcha, una movilización, un bloqueo, un paro cívico, nada. Ni ninguno de los otros partidos mueven absolutamente nada más que las redes sociales y la encuesta, digamos. Pero gente en la calle, la única cosa, bueno, la resistencia Cochala, digamos, y la Unión Juvenil acá, que salió ahí en Samaipata, digamos, pero estamos hablando de cosas muy puntuales. Y creo que yo abogo porque este diálogo que hay en la presidencia, el diálogo que hay con el Tribunal Supremo, todos los diálogos absolutamente tienen que garantizarnos una transición lo más pacífica posible para que nos renueven, digamos, las autoridades y a partir de ellos podamos construir algo. María, vos y yo creo que somos absolutamente conscientes que nuestras demandas son de de un calibre en donde el único que podía haber hecho y lo hizo y después se desdijo fue Evo porque tenía la espalda gigantesca de la votación, del apoyo, del momento histórico, etc. Los que vengan después, yo no les veo que asuman el matrimonio igualitario, o sea, ¿qué te puedo decir? Y demandas tan radicales para ellos, para sus apetencias políticas que les puedan mover su base social conservadora. Es imposible. Y también el que los pueblos indígenas no sigan retrocediendo en sus derechos. Por lo tanto, vamos a tener que seguir siendo una sociedad civil organizada, consciente, dura, mucho más activa. Y de última, María, formaremos un partido político, qué sé yo, que se llame Verde Mujer, no sé, cualquier cosa, pero digamos algo en donde algo en donde podamos hacer fuerza con nuestras agendas, digamos, ¿no? Porque está claro que yo soy un convencido que desde solamente la sociedad civil no da, digamos, tenemos que entrar en los espacios de decisión con agenda, tenemos que ser un partido o un movimiento de agenda, que posicione, que obligue, que imponga agenda. Y en este momento
Lo que hay en el escenario no. El MAS está yendo para atrás aceleradamente, que era el único que me parecía, y los otros no son parte. Mesa por ahí, capaz que se arriesgue, pero después si es elegido, digamos, ¿no? Porque automáticamente lo excomulga la iglesia, los terratenientes lo van a agarrar de la barba, o sea, está difícil. Bueno, yo quiero dejar claro, Leonardo, te agradezco un montón este espacio. No es que yo digo que no hay que ir a elecciones, claro que hay que ir a elecciones, porque pueden ser útiles, aunque sea incluso para sacar a este gobierno, para sacar un ministro de gobierno tan tóxico como Murillo. Yo sí creo que hay que ir a elecciones con la mirada de que no van a resolver las elecciones, los problemas de largo plazo, de largo aliento, los verdaderos, los profundos, y de eso tenemos que tener conciencia. Y yo Tal creo vez que, sea un gobierno que nos lleve a una transición más allá, digamos, ¿no? También de transición histórica sea por ahí, ¿no? Que no sea el claro que gobierno. claro que sí. Ahora, yo creo que sí, que desde la sociedad civil, esa es una discusión eterna que espero que podamos realizarla en otro momento. Yo sí creo que desde la sociedad civil se pueden hacer cosas impresionantes eh, y que en realidad es donde el trabajo fecunda, donde el trabajo realmente crece, donde las ideas se profundizan. Pero eso lo podemos discutir de largo aliento. Yo estoy convencida que las luchas ecologistas y las luchas feministas, si no son una, son absolutamente complementarias, una con la otra, son indisolubles una con la otra, y también No con se la puede lucha de... ser ecologista si no se es feminista, digamos, y viceversa. Y lo mismo con los pueblos indígenas, es decir, ahí hay tres patas fundamentales para soñar con un país, para soñar, para tener esperanzas. Te agradezco inmensamente este encuentro y espero que la próxima vez sea en persona. Siempre es un gusto, María, conversar con vos y te agradezco muchísimo que otra vez me hayas podido dar espacio en tu medio. Y claro, nos tenemos que encontrar, y va a ser en persona, por supuesto, porque esto yo tengo mucha fe de que va más temprano que tarde va a pasar y vamos a encontrarnos otra vez en las calles. Así es, un abrazo. Abrazo grande.